Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El horror de Frankenstein, película producida por la productora Hammer, que bueno, aquí volvió a revisionar el mítico, la mítica historia de Frankenstein, que ya había revisionado antes con la película La maldición de Frankenstein, toda una obra maestra dirigida por Terence Fisher, en la cual el personaje de Víctor Frankenstein lo interpretaba Peter Cushing y el del monstruo de Frankenstein lo hacía Christopher Lee. Bueno, no sé por qué se hizo otra versión de Frankenstein, más que nada porque se hizo una saga de películas de Frankenstein. Después de La maldición de Frankenstein, se hizo una saga para la Hammer, todas ellas dirigidas por Terence Fisher, exceptuando La maldición de Frankenstein, perdón, La maldad de Frankenstein, que la dirigió Freddie Francis. Entonces, bueno, pues no entiendo el por qué la Hammer quiso volver a hacer otra adaptación de Frankenstein. Porque bueno, se han hecho muchísimas adaptaciones, está claro que pasa como con Drácula, se han hecho muchas adaptaciones de Frankenstein, de todas la más conocida y la más icónica es la dirigida por James Whale en el año 1931. Pero lo que no entiendo simplemente no es que se haya hecho otra versión de Frankenstein, sino que la Hammer haya hecho otra, ya que ya había hecho una previamente. Pero bueno, hizo esta versión dirigida por Jimmy Saxner, y en la que el papel de Víctor Frankenstein lo interpreta Ralph Bates, un actor que la verdad es que es muy bueno. Yo las veces que lo he visto en pantalla ha hecho grandes interpretaciones, por ejemplo en El poder de la sangre de Drácula, que hacía como una especie de discípulo de Drácula, que quería volver a devolverlo a la vida, hace una gran interpretación, al igual que cuando hizo de Dr. Jekyll en el Dr. Jekyll y su hermana Hyde. Y aquí hace también una gran interpretación. ¿Qué pasa? Que esas interpretaciones pues se ven ensombrecidas por las interpretaciones anteriores del Dr. Frankenstein, por ejemplo en la versión de James Whale con Colin Clive y en la versión de Terence Fisher con el grandísimo Peter Cushing. Entonces, claro, lo hace muy bien, es una gran interpretación, nadie se lo discute, pero siempre va a quedar bajo la sombra de esas dos interpretaciones del personaje del Dr. Frankenstein. Y sobre todo, emparentándola con la productora Hammer, pues siempre va a quedar ensombrecida por el personaje de Peter Cushing. También esta película a mí me gusta la película, la considero una buena película. No está al nivel, por supuesto, ni de la versión de James Whale ni de la versión de Terence Fisher. Pero la veo innecesaria. Innecesaria porque la versión que hizo Terence Fisher para la Hammer, de Frankenstein, cuando la Hammer decidió versionar a todos los monstruos clásicos de la Universal, cuando versionó Drácula, versionó la momia, el hombre lobo, el fantasma de la ópera, pues hizo sus propias adaptaciones peculiares, digamos que se alejaban un poco de las de la Universal, en las cuales la Universal, digamos que los protagonistas eran los monstruos, pero aquí los monstruos no tenían tanto protagonismo. Quizás sí, en el caso del Conde Drácula, pero aún así daban protagonismo pues a los demás personajes. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de las películas de Frankenstein. El monstruo, en La maldición de Frankenstein, digamos que queda en un papel secundario, no tenía la relevancia que tenía en la película de James Whale y que tuvo aún más relevancia en esa segunda parte que se hizo, que fue la novia de Frankenstein. Aquí, en La maldición de Frankenstein, la relevancia la tiene el papel del Dr. Frankenstein, de Víctor Frankenstein. Por eso este personaje, a mí, personalmente, es el Frankenstein que más me gusta. Adorando la interpretación de Colin Clive, que me encanta, pero aquí digamos que todo el papel, toda la película se la lleva Peter Cushing haciendo de Víctor Frankenstein. Y durante toda la saga es Víctor Frankenstein el personaje, el que tiene protagonismo. Sobre todo, ya digo, que se nota en la saga de Frankenstein más que en otras películas de monstruos. Pero bueno, hizo sus propias adaptaciones, no copió, vamos a hacer una de Drácula igual que la de Drácula, una de Frankenstein igual que la de Frankenstein, no. Digamos que hizo algo diferente, introduciendo pues más violencia, más sangre, más erotismo, más implicación sexual, incluso una crítica social en muchas de las películas, sobre todo pues a la iglesia, a la alta sociedad inglesa del siglo XVIII, siglo XIX. En el caso, por ejemplo, en el de la Universal, pues sí que teníamos una crítica implícita en la película de Frankenstein, pero no en el resto de películas, que eran simplemente pues un divertimento de terror. Ya habíamos pasado del cine mudo al cine sonoro, y sí, el cine mudo, pues sobre todo, por ejemplo, el expresionista alemán, sí que tenía una crítica social, pues habíamos cambiado de época y el cine buscaba solamente un divertimento. Pero esa crítica social volvió a estar en el Frankenstein de James Whale y, por supuesto, en la segunda parte, en La novia de Frankenstein, con ese
monstruo que no ha pedido ser creado, ese hombre que juega a ser Dios y que ha creado algo para ser odiado, un ser que ha venido a la vida para ser odiado simplemente por su aspecto, por ser diferente. La gente odia lo diferente, es una metáfora a la homosexualidad de James Whale. La gente odia lo que no es como ellos, lo que es diferente, lo que no pueden comprender. Y temen a lo que no pueden comprender, no por su aspecto, sino porque es diferente. Entonces, por culpa de ese afán de ser Dios, de estar por encima de los demás hombres, del Dr. Frankenstein, ha creado algo, un ser vivo que tiene en realidad sentimientos para ser odiado, para ser repudiado. Entonces es una película que tiene una gran crítica social, incluso también a la iglesia, podríamos denominar. Esa persona que va a la iglesia, pero a la vez quiere ser más que Dios, quiere estar por encima de Dios. Dios ha creado al ser humano también ¿para qué? Para que sufra, para que esté a su aire y se tenga que buscar la vida muchas veces a base de sufrimiento. Lo ha hecho egoísta, le ha dado, sentimientos, le ha dado emociones, le ha dado, un razonamiento, el conocimiento de lo que es el bien y del mal. ¿Para qué? Para que se autodestruya, para que tenga envidias, para que tenga celos, para que tenga ansias de poder, ansias de estar por encima de los demás. Entonces es un poco pues lo mismo. Este Dr. Frankenstein ha creado un ser vivo para mostrarlo al mundo y que sea apedreado, que sea repudiado, y ese ser tiene sentimientos. No ha hecho daño a nadie, sin embargo ya ha nacido con el odio, sintiendo el odio de la gente. Entonces es una película que, como digo, era muy adelantada a su tiempo y tenía una crítica social muy fehaciente que se veía en las películas de la Hammer, en todas las películas de la Hammer, o en casi todas, por lo menos las de los años 60. Entonces, sin enrollarme más, lo que hacía la Hammer era algo diferente, o sea, su versión de Frankenstein diferente a la que hizo James Whale, dándole más protagonismo al doctor que a la criatura. La criatura, por ejemplo, si en la película de James Whale era una criatura que no había hecho daño a nadie, simplemente la rabia que tiene es de sentirse asustado ante el mundo, ante un mundo que lo odia, y el odio genera odio. Y en la segunda parte, La novia de Frankenstein, el deseo, como todo ser vivo, de compañía, de sentir amor, de no sentirse repudiado, de no sentir que la gente le siente asco, siente miedo y siente odio hacia él. Entonces era un personaje trágico y se centraba en el personaje. En La maldición de Frankenstein se centran en el Dr. Frankenstein. No es ese Dr. Frankenstein interpretado por Colin Clive, que sí tiene pues ese afán como dicen, de el átomo de Dios, ¿no? O algo así, o la molécula de Dios, de ser como como ser un Dios, como crear vida, estar por encima de los seres humanos. Pero lo hace también con ese afán científico de ayudar a la humanidad. Lo hace pues de una manera de, si puedo devolver a la vida a una criatura, si puedo yo crear vida, puedo devolver la vida al ser humano. Entonces lo hace de una manera que quiere ayudar a la humanidad. Y luego también vemos que se arrepiente. Y esto lo podemos ver también en la película de La novia de Frankenstein. Entonces no es ese loco perturbado que nos presentó el Frankenstein interpretado por Peter Cushing, que era un sociópata, una persona que busca ser un dios, estar por encima de las personas, pero solamente para su propio ego, no para ayudar a la humanidad. Le importa un carajo a la humanidad, y eso lo ha demostrado en todas las películas de la saga de Frankenstein. Le importa un pimiento, él solamente quiere saber más, descubrir más, saber que su cerebro y su inteligencia está por encima de la de los demás, es ser como un dios, hacer cosas que jamás nadie haya hecho, y le importa un pimiento si la gente se entera, si no se entera, si se aprovecha de sus trabajos o no. Él solamente quiere crecerse, y una vez ha creado la criatura, pues le da igual que muera, que no muera, porque ya buscará hacer otra cosa, crear algo diferente, solamente para satisfacer su ego, y le importa una mierda a quien tenga que destruir para conseguir sus objetivos. Entonces la criatura solamente ya es un ser que nace siendo un psicópata, nace siendo pues un ser despiadado, una máquina de matar. Cosa que el monstruo de Frankenstein de James Whale no lo es, pero el de Terence Fisher sí. No tiene más relevancia el monstruo interpretado por Christopher Lee que el ser una máquina de matar. Sin sentimientos, sin que la gente le odie, sin odio, sin nada, simplemente una máquina destructiva. Entonces hizo algo diferente. ¿Y toda esta chapa de qué ha venido? Pues de que este monstruo de Frankenstein, este horror de Frankenstein que dirigió Jimmy Saxner para la Hammer, es una copia de La maldición de Frankenstein de la Hammer. No hizo algo diferente. Entonces, si vas a hacer lo mismo, ¿para qué haces una película igual? ¿Para qué? O sea, tú haces una versión de Frankenstein que es diferente de la versión que hizo la Universal.
Entonces, si vas a hacer otra versión de Frankenstein, pues haz algo que sea diferente a la versión que tú has hecho. Pero si haces una versión igual a la que tú has hecho, pues entonces ¿en qué quedamos? Y a todo eso, bueno, como digo, la dirección es buena, Jimmy Sackner dirige bien, pero no es Terence Fisher. Es decir, tiene ese toque de Terence Fisher que tantos directores británicos bebieron, sobre todo de la Hammer. Entonces tiene pues esos encuadres cerrados para el tema de el enclaustramiento, planos medios, primeros planos, la cámara, muchos traveling suaves, siguiendo a los personajes por todas las estancias del castillo o de cualquier lugar en el que se encuentren. Todo muy a lo Terence Fisher, pero se nota que no es Terence Fisher. No tiene ese toque visual, esa paleta de colores que tenía Terence Fisher. No tiene el estilo de Terence Fisher precisamente porque no es Terence Fisher. Entonces tenemos lo mismo, una copia para ver una película que está peor dirigida que la de Terence Fisher, aunque está bien dirigida, pero está peor dirigida que la de Terence Fisher, y a un Frankenstein interpretado por Ralph Bates, que está muy bien, pero no es el Frankenstein de Peter Cushing. Entonces es lo mismo porque este Frankenstein copia al de Peter Cushing, es lo mismo pero con peor calidad. Ya digo, siendo la película buena y gustándome. Por ejemplo, esta película a mí me gusta más que la que hizo Kenneth Branagh. A mí esa de Kenneth Branagh a mí no me gustó. Esta me gusta más. Pero no tiene el nivel, por ejemplo, de La maldición de Frankenstein. Y como es una copia, igual que esa, pues es totalmente innecesaria. Totalmente innecesaria. Aquí, el Victor Frankenstein, interpretado por Ralph Bates, pues ya digo, es lo mismo que hizo Peter Cushing. Es un sociópata que solo mira por él, sí, muy amable, muy educado, parece que le cae bien todo el mundo, pero a la hora de la verdad solo mira por él. Le da igual matar si tiene que matar, le da igual hacer daño, acusar a alguien, le importa una mierda, sea amigo o no sea amigo, no tiene amigos, es, como digo, un sociópata, solo busca su bienestar, solo busca el crecerse, el sentirse por encima de los demás, que es más inteligente que todo el mundo y que puede crear y hacer lo que le venga en gana. Y lo mismo, su creación no es algo que él quiera que el mundo se beneficie, incluso le importa un carajo que a lo mejor que lo descubran o no. No, él solamente quiere sentirse por encima de los demás. Una vez haya creado a este ser vivo, pues pasará de él y hará otra cosa, otro experimento, porque él quiere sentirse como un dios, por encima de los demás. Tiene el ego elevado a las nubes y hará lo que sea por conseguir siempre esa obsesión de realizar esos experimentos y ir a más, a más, a más, a más y estar por encima de todo el mundo. Igual algún día para salir en los libros de medicina y haber pasado a la historia. Pero digo, es un personaje calcado al de Victor Frankenstein, solo que más joven. Y también pues lo vemos como más ligón, más lujurioso, aunque el personaje de Victor Frankenstein, interpretado por Peter Cushing, también era una persona bastante lujuriosa, que aparte de tener esa obsesión científica, pues también le gustaba ir con mujeres y le importaba una mierda. Era simplemente un uso para su satisfacción personal. Lo mismo que este Victor Frankenstein, es un uso para su satisfacción personal. Usa a la gente, ya sea por deseos sexuales a las mujeres, por aprovecharse de amistades, lo que sea, él usa a la gente. Entonces tenemos un calco, tenemos hasta un compañero de él, que es su ayudante, igual que Victor Frankenstein también tenía un ayudante, que era el que le enseñó a él precisamente la medicina y tal, pues al final él sabía más que su mentor, y el mentor pasó a ser su ayudante. Pues aquí tenemos un compañero de clase, que es el ayudante de él, y lo mismo, pues él quiere crear vida. Entonces empieza pues a reunir cadáveres. No es el que los roba, el que los roba está interpretado, el ladrón de cadáveres, por Dennis Price. Entonces pues es lo mismo, la misma historia, pues roban trozos de cadáveres, los va ensamblando y mediante la electricidad le quiere devolver a la vida. Aquí el monstruo de Frankenstein que aparece a la hora de película está interpretado por David Warsz, que es el que hizo de Darth Vader en la Guerra de las Galaxias, un tipo pues que sería culturista, un tipo grande, un tipo fuerte. Vemos pues que aquí, por ejemplo, está calvo, tiene todo esto pues como cosido, lo que es el cráneo, y tiene aquí pues las cicatrices de haber cosido pues los diferentes miembros, y es un tipo grande, fuerte. Y lo mismo que el monstruo de Frankenstein interpretado por Terence Fisher. O sea, es un ser que ya nace siendo pues un psicópata, una máquina de matar. Aquí no es que la gente lo vea y se asuste, lo odie y él se sienta mal y tenga sentimientos, los sentimientos del monstruo, no. Que era lo que buscaba muchas veces la Universal, los sentimientos del monstruo. Aquí en la Hammer era más, buscaban más que el monstruo simplemente fuera una máquina de matar, y se centraban en otros personajes, exceptuando en La maldición del hombre lobo, porque el hombre lobo ya es el personaje trágico. Pero en esta película, pues lo mismo que en La maldición de Frankenstein, si es que es una versión de aquella. Es Victor Frankenstein
se centra en Víctor Frankenstein y el monstruo solamente aparece al final pues para matar, y es una máquina de matar. Una máquina de matar que más o menos controla este Víctor Frankenstein. Y bueno, pues poco más también que añadir de la película. Ya digo que es una copia de la otra. Este hace lo que sea para seguir adelante. Su amigo dice que ve mal el tema del robo de cadáveres y quiere delatarlo. Mata al amigo, que es el compañero de trabajo. Luego cuando se escapa la criatura, mata a uno y lo ve un amigo de él que lo tiene de cocinero. Y entonces como que le echa la culpa a él, porque le dice, tú dile a la policía lo que has visto. Claro, ¿quién se va a creer que ha visto un monstruo? Y lo acusan y el tipo le da igual. No sé, es un tipo que solamente va a lo que él necesita, a lo que él quiere. De hecho que dejó una chica embarazada cuando estaba estudiando y por eso huyó a su castillo con este compañero, para huir de sus responsabilidades. Él no quiere responsabilidades, él solamente quiere seguir adelante con sus investigaciones. Es lo único que le importa y utilizará a todo el mundo para su beneficio. De hecho que él, cuando está antes de realizar los estudios en Viena, mata al padre porque el padre no le quiere pagar los estudios. Dice que es una tontería, entonces manipula la escopeta de caza del padre para que se le dispare y muera y así cobrar la herencia. O sea, no tiene cariño ni por su propio padre. Luego también aparece el personaje de Verónica Carlson, que es una chica que de siempre ha estado enamorada de él, y cuando él regresa al castillo, bueno, pues vuelve a tomar una relación, pero una relación de amistad, no una relación de amor. El caso es que cuando necesita un cerebro, quiere un cerebro y que sea de una persona inteligente. Como el padre de ella es una persona muy inteligente, pues el tipo lo envenena para que muera, y la pobre, claro, como el padre tenía muchas deudas, pues se queda en la calle. Lo único que él la recoge, pero la recoge por su interés, por si quiere pues acostarse con ella, aunque él ya tiene una relación con la criada que anteriormente la tenía con su padre. Pero bueno, o sea, es que es lo mismo exactamente que la película de la maldición de Frankenstein, es exactamente lo mismo, es solamente pues un Víctor Frankenstein más joven. Pero es igual, es un sociópata, lujurioso, que solo mira por él, por ensalzar su ego, y le importa una mierda hacer lo que sea, y aplastar a quien sea, y hacer lo que, vamos, las canalladas que hagan falta con tal de sacar adelante su proyecto y el sentirse por encima de todo el mundo, ese jugar a ser Dios, sentirme un Dios. Crear vida, igual que ha hecho Dios. En fin, como digo, ya poco más que añadir de la película. Película correcta, no es una mala película, es una versión de Frankenstein que está bien dirigida, está bien interpretada, la interpretación de Ralph Bates es muy buena. El final sí que me gustó muchísimo, me parece que el final tiene ese toque, no voy a desvelarlo, pero sí que tiene ese toque irónico de humor negro que le viene muy bien, al final me gustó mucho. Pero el resto de película, ya digo, simplemente la única pega que yo tengo con esta película es que es innecesaria. Y digo que es innecesaria porque podían haber hecho, si la Hammer iba a hacer otra versión de Frankenstein, podían haberla hecho diferente, no una versión de su misma película anterior. Ya hay una maldición de Frankenstein. ¿Para qué hacer otra versión de la maldición de Frankenstein? ¿Qué has cambiado? Que el personaje del Ralph Bates es pues, más jovencito. Bueno, tampoco. Peter Cushing en la de Maldición de Frankenstein también era muy jovencito. O sea, es que has cambiado pocas cosas. En realidad es lo mismo. Es el mismo personaje, el mismo Frankenstein. La criatura más o menos igual. Los sucesos, todo es muy parecida. Han cambiado algunas cosas, pero es muy parecida. Es una versión de la Maldición de Frankenstein. Una versión inferior encima a la Maldición de Frankenstein. Entonces me parece, ya digo, totalmente innecesaria. Aún así, ¿está bien? Pues sí. ¿Recomendarla? Pues sí, es una buena película. Pero antes de recomendaros esta, os recomendaría La Maldición de Frankenstein, que es una obra maestra. O El Frankenstein de James Whale, que es una obra maestra. Vais a ver dos obras maestras que son totalmente diferentes de un mismo concepto. Pero esta vais a ver una película que es exactamente igual, quitando algunos puntos, es exactamente igual a otra película que es ya una obra maestra, que es La Maldición de Frankenstein. Pero bueno, yo sí que la recomiendo. Es una película que, como digo, está bien aunque sea innecesaria. En fin, ya no se me ocurre ya nada más que comentar de la película. Está bien, simplemente está bien. De las películas menores de la Hammer. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.